Les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, y el día de hoy vamos a tomar el Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, venimos hablando acerca de escuchar la voz de Dios, de poner nuestra mirada en la palabra, de día y de noche meditarás en ella. Y ahora esta frase importante, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mire, hay algo que a todos los cristianos nos agrada mucho, tiene que ver un poco con lo que vivimos de este mundo, que es ser protagonista de la situación. Nos gusta hacer cosas, que esas cosas salgan bien y recibir el reconocimiento de eso que estamos haciendo. Entonces, somos de alguna manera educados a hacer. Cuando una persona le dice, una persona cristiana, a otra persona cristiana que de alguna manera está infectada con este espíritu de hacer, le dice: no, mirá, pará un poco la máquina y ponete a orar, ponete a buscar de parte del Señor. Pareciera como que le está diciendo algo chocante, ¿no? ¿Cómo me decís eso? La reacción es una reacción negativa, porque esa persona está pensando más en hacer que en buscar a Dios. Sin embargo, este versículo, ¿qué nos dice? Si Dios no edifica la casa, si Dios no está en movimiento, si Dios no está en acción, si Dios no está haciendo lo que quizás pensamos que tendría que hacer, todo lo que hagamos va a ser inútil. Entonces este versículo nos calibra a nosotros para ver, bueno, no tengo que hacer cualquier cosa en cualquier momento, aunque sea cristiano y aunque sea bíblico. Yo tengo que actuar de alguna manera en coordinación con Dios. ¿Y cómo voy a actuar en coordinación con alguien que no escucho su voz, que no sé lo que piensa y que que me habla a través de su palabra y que yo no la conozco, ni me introduzco en ella, ni medito en ella cada día, ni busco de su presencia? Es muy difícil. Por eso hay muchos cristianos haciendo cosas a tontas y a locas, como se dice por allí, y no están calibrados a la voluntad del Señor. No están haciendo lo que el Señor está queriendo que hagamos en este momento. Porque primero tenemos que saber que Dios no tiene el pensamiento humano, no razona como nosotros. Su lógica es completamente diferente. Su santidad está muy distante de la manera que el hombre procede. Entonces Dios se va a valer de situaciones lejos, lo más lejos que podemos ver de nuestra mente con la de Dios, es enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Nosotros hubiésemos hecho una ley que tapara la otra ley para no tener que hacer semejante situación. Pero Dios, que es santo, no puede transgredir sus leyes, así que permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos a través de la fe. ¿Cuál es el accionar del hombre allí? Ninguno. Solamente es la gracia de Dios viniendo sobre nuestras vidas para perdonar nuestros pecados. Desde ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no piensa como nosotros y que nosotros actuar de una manera allí, bueno, porque el Señor esto, porque el Señor lo otro, porque el Señor quiere que yo haga esto, que el Señor quiere que yo haga lo otro. Primero lo tenemos que chequear con el Señor. La iglesia de Cristo podría ser muchísimo más importante en la tierra si los cristianos escucharan al Señor. Porque el Señor les diría, ahora sí y ahora no. Cuando David era rey, él era una persona que siempre esperaba la palabra del Señor. Y el Señor le decía, ahora sí y ahora no.
Yo te tendría que preguntar a vos que me estás mirando, ¿qué palabra te dio el Señor en estos días? Desde la cuarentena hasta aquí, ¿qué palabra está allí repicando en tu corazón como una campana que te está haciendo, que te está sonando? ¿Qué versículo? ¿Qué fue lo que marcó tu vida? Te tocó, te guardó. Y yo te digo, bueno, mira, por ahí me decís, pastor, mire, no tengo una, tengo un montón. Bueno, ¿las anotaste? ¿Las escribiste? Porque el Señor quiere que vayas meditando en esa palabra, que las guardes. Que estés allí, no que hagas un libro. Yo he visto a gente que hacía libros, y después miraba todo eso y terminó olvidándose de la Biblia, la palabra del Señor. No, ese es un extremo. Pero algunos versículos de los más importantes donde el Señor te habló, porque eso es lo que quiere Dios, que te quedes allí, Yo en esta cuarentena le pregunté a una persona diciendo, bueno, ¿y qué te habló el Señor? No, el Señor me habló un versículo de Isaías que dice que me quiere quieto, que me quede acá en un lugar hasta que pase la indignación. Le digo, y bueno, ¿qué estás haciendo en dirección a esa palabra? Y no, es una tentación muy fuerte hacer cosas. Es una tentación muy complicada. Y la verdad, mi hermano querido, es algo que el enemigo trabaja en las personas para que las personas estén inquietas. ¿Qué dice la Escritura? Para que no estés en ansiosa inquietud. La ansiedad y la inquietud son primas hermanas. Y cuando una persona está tan inquieta que no se queda en ningún lugar, parece que tiene hormiga en el cuerpo por todos lados, eso es una persona que pone tensa a todo el mundo, que todo a su alrededor es algo que vive en una tensión, porque esa persona constantemente está ella y moviendo acá, para allá, para el otro. Y cuánto más cuando una persona no tiene una dirección de la palabra, se mueve siempre en sus pensamientos, se mueve siempre en sus decisiones, se mueve siempre en lo que a ellos les parece y no están esperando la palabra del Señor. Pero la Biblia es categórica. Dice, si Dios no edifica la casa, vamos a ponerle Dios en vez de Jehová, en vano trabajan los que la edifican. Si yo medito en esta palabra, digo, me conviene calibrarme con el Señor. Me conviene hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Si quiere que avance, avanzo. Si quiere que me quede quieto, me voy a quedar quieto. Si quiere que me humille, me humillo. Lo que Él quiera, lo que Él diga, porque el que edifica la casa es el Señor. Él es el que dice, bueno, vamos a hacer esto. Él es el que escribió los planos. Él es el que de alguna manera nos conduce a todos, a vos y a mí. Y es el que dice, mira, vos quedate en esta pared, vos hace aquello, vos hace lo otro, vos trabajás acá, y entre todos vamos edificando algo que no es propio, que no nos pertenece. Pero somos tan tentados, ¿no? El mundo vive una vorágine, un movimiento. Y la Biblia dice que esto es algo no de ahora, porque cuando Noé entró al arca, dice, porque las personas de aquel tiempo se casaban, se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Es decir, había un movimiento de acá para allá, la gente corría, venía, subía, bajaba, y toda la gente para un lado, para el otro, pero estaban allí sin una dirección. ¿Por qué? Porque no estaban siendo guiados por el Señor. El propósito de Dios era hacer un arca porque venía un diluvio y los mataba a todos. Sin embargo, la gente hacía. Y hoy la gente está así. Usted no los ve cuando sale de su casa y va al centro de Morón o al centro de Hurlingham, al centro de donde usted viva. La gente corriendo acá para allá, boom, enloquecido. Yo digo, ¿y los cristianos también actuamos así, nos movemos así? ¿No somos aquellos que tenemos la palabra del Señor? ¿No estamos esperando en que Jehová edifique la casa?
en que Dios esté construyendo mi vida, mi familia y su casa, el pueblo de Dios? Mi hermano querido, nosotros tenemos que meditar en esto y reprender toda ansiedad y toda inquietud. Si sos una persona ansiosa e inquieta, bueno, aprende a tranquilizarte en el Señor. El Señor es nuestra paz. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, y si nosotros lo buscamos, nuestra ansiedad va a menguar. La persona ansiosa por naturaleza va a ser ansiosa toda la vida, pero va a ser ansiosa en un grado que no lo dañe, en un grado que no lo aleje del Señor, en un grado que no lo descalibre del Señor, sino en un grado que lo pueda gobernar, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el espíritu que Dios nos dio domina sobre la inquietud y la ansiedad. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos. Señor, habla, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, dirígenos, y que nosotros podamos, Señor, rendir todo nuestro ser y toda nuestra ansiedad, toda nuestra inquietud delante tuyo, Señor, entendiendo que si tú no edificas, en vano nos movemos nosotros, en vano corremos de acá para allá, subimos, bajamos, Señor, sino que tenemos que estar calibrados en ti para poder alcanzar tus propósitos, porque el plano, el diseño de esta casa lo tienes tú, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.